En fútbol, hay empates que te dejan sintiendo que ambos perdieron. Hay empates que te dejan sintiendo que ambos ganaron. Y luego hay empates. Un equipo celebra como si acabara de ganar el mundial, mientras el otro se va sintiendo que su sueño se le escapó de las manos. Y eso fue exactamente lo que pasó en el duelo entre Arabia Saudita y Cabo Verde. Quien mirara solo el marcador final diría simplemente 0-0. Sin goles, sin drama, no pasó nada. Pero la verdad es que lo que pasó en este partido fue más grande que cualquier gol. Porque a veces el gol más importante en fútbol es el que nunca se anotó. Imaginen un país con menos de 600.000 habitantes, más pequeño que la población de muchas ciudades del mundo árabe. Ese país estaba en el escenario del mundial, y no solo participando, estaba peleando por un lugar en 16avos, ante una selección con más experiencia y mejores recursos. Y aún así, era el que celebraba. Al sonar el silbatazo inicial, los dos equipos estaban en situaciones totalmente distintas. Arabia Saudita llegó al partido sabiendo exactamente qué necesitaba. Sin cuentas ni escenarios complicados, solo ganar. Cualquier cosa menos ganar significaba el fin del camino. Cabo Verde, en cambio, estaba en una posición algo más cómoda. La gran sorpresa del torneo. Un equipo de un país con menos de 1 millón de habitantes, pero de tú a tú con potencias del fútbol, soñando con 16avos y sabiendo que un empate podía bastar. Por eso el partido empezó con enorme tensión, sobre todo del lado saudí, porque cada minuto que pasaba los acercaba un paso más a la eliminación. Al mismo tiempo, acercaba a Cabo Verde un paso más a hacer historia. Antes de meternos en el partido, hay algo importante que entender. Cabo Verde no es una potencia tradicional del fútbol. No tiene historia en la Copa del Mundo, y no estaba entre los equipos llamados a llegar lejos. De hecho, muchos ni esperaban verlo en esta fase antes de empezar el torneo. Pero al fútbol le gustan las sorpresas. Le gustan sorpresas. Le encantan equipos revelación. Y eso era exactamente lo que hacía Cabo Verde. Desde el inicio, quedó claro que Arabia Saudita quería atacar. Querían definir el partido pronto. Pero el problema era que Cabo Verde estaba increíblemente bien organizado, sereno y disciplinado. Cada jugador sabía exactamente cuál era su tarea. Por eso, pese a la presión saudí en algunos momentos, el partido siguió muy parejo. Al ver la posesión, la diferencia fue casi inexistente. 51% Cabo Verde, 49% Arabia Saudita. La pelota se repartió casi por igual entre ambos equipos. Pero la verdadera sorpresa estuvo en las ocasiones creadas. Cabo Verde fue el equipo más peligroso. Terminó con 15 tiros contra apenas 6 de Arabia Saudita. Más del doble de intentos. Y esa fue la primera señal clara de que el partido no iba como Arabia Saudita esperaba. Porque el equipo que necesitaba ganar debía ser el más peligroso. Pero pasó lo contrario. Parecía que Cabo Verde era el que buscaba la clasificación, no Arabia Saudita. En pases, Cabo Verde completó 433 contra 421 de Arabia Saudita. Su precisión de pase llegó al 87% y Arabia Saudita cerró con 82%. Esos números mostraban lo sereno que estaba Cabo Verde, la confianza de sus jugadores, como si no jugaran el partido más grande en la historia del país. En realidad, cada minuto aumentaba la presión sobre Arabia Saudita porque el empate simplemente no le alcanzaba. Se acabó el tiempo. Las chances eran menos. La tensión crecía, y esa es de las cosas más duras del fútbol. Cuando necesitas un gol urgente pero no llega. Cada minuto pesa más, cada ataque fallado duele más, y cada segundo te acerca al final. Con los minutos, el partido se puso más físico. Eso se reflejó en la cantidad de faltas. Arabia Saudita cometió 16 faltas frente a solo 10 de Cabo Verde. También vio 3 amarillas, mientras Cabo Verde recibió solo una. Esos números mostraban la enorme presión psicológica sobre Arabia Saudita, porque el equipo que debe ganar suele ser el más nervioso, el que se apresura y el que más arriesga. En medio de todo eso llegó un momento desgarrador. La lesión de Hassan Tambakti, una de las escenas más emotivas del partido. El juego se detuvo y la preocupación se extendió por el estadio, entre jugadores y aficionados. Momentos así recuerdan que el fútbol es más grande que cualquier resultado, que clasificar o quedar fuera. Porque el bienestar de un jugador siempre importará más que el marcador final. Cuando se reanudó el juego, Arabia Saudita siguió insistiendo, pero el gol simplemente no llegó. Del otro lado, Cabo Verde jugó con una inteligencia notable. No se metió atrás todo el partido y mucho menos colgó el autobús, como muchos esperaban. Todo lo contrario. 15 tiros dicen que este equipo vino a atacar. Fue una amenaza real y también buscó la victoria. Eso mantuvo el partido muy abierto por largos tramos. Hay otro punto clave. Muchos ven un 0-0 y enseguida asumen que el partido fue aburrido. Pero la realidad fue muy distinta. El partido estuvo lleno de tensión, de presión, de miedo a que un solo error decidiera todo. Porque un error podía cambiar el destino de toda una nación. Al acercarse el final, el reloj fue el mayor rival de Arabia Saudita, no Cabo Verde.
Cada minuto acercaba a Arabia Saudita a la eliminación y a Cabo Verde un paso más a su sueño. Los aficionados saudíes miraban más el reloj que la pelota porque el tiempo se les escapaba, y también su oportunidad. Mientras tanto, la afición de Cabo Verde vivía una de las noches más inolvidables de su historia. Un equipo pequeño de una nación pequeña, a minutos de una hazaña histórica. Una hazaña que casi nadie esperaba antes de empezar el torneo. Cuando el partido entró en su tramo final, la tensión llegó al máximo. Arabia Saudita siguió atacando. Cabo Verde resistió. Todos esperaban ese momento decisivo, el momento en que por fin pudiera llegar un gol. Pero nunca llegó. Entonces sonó el final. El marcador, 0-0. Pero el partido no terminó en empate. Terminó con dos historias totalmente distintas. La primera fue la de una Arabia Saudita que llegó al torneo con grandes expectativas. Llegó a la última fecha dependiendo de sí misma. Pero no pudo convertir esa oportunidad en victoria, y su camino en el Mundial llegó a su fin. La segunda historia fue la de Cabo Verde. Una selección de un país con menos gente que muchas ciudades árabes. Un equipo del que la mayoría sabía muy poco. Un equipo que llegó al torneo en silencio, sin ruido, sin expectativas, sin presión. Y de pronto se vio en 16avos. Una hazaña histórica que se recordará por muchos años en la historia deportiva del país. Y con eso se definió el grupo. España terminó primera. Cabo Verde quedó segundo. Uruguay quedó tercero. Arabia Saudita terminó cuarta. Antes del torneo, ¿quién habría imaginado que este sería el orden final del grupo? Al final, muchos recordarán que el partido terminó 0-0. Pero quienes lo vieron saben que fue más que un empate sin goles. Fue la historia de un equipo que necesitaba un gol con urgencia y nunca lo encontró, y de otro que solo debía resistir y lo hizo. Fue una historia de tiempo corriendo contra Arabia Saudita y de un sueño creciendo a cada minuto. Para Cabo Verde al principio, era un partido por la clasificación. Luego fue una prueba de nervios. Luego fue una carrera contra el tiempo. Y al final no fue más que una espera del silbatazo final. Al principio, fue un duelo entre un equipo tras un sueño y otro tras la historia. Luego se volvió una batalla de nervios. Luego una carrera contra reloj y una lucha por vivir. Al final, una nación pequeña escribió uno de los mayores capítulos de su historia futbolística, mientras un gigante se fue sabiendo que dependía de sí mismo. Al final, un equipo se fue destrozado por haber estado tan cerca. El otro celebró tras lograr lo que antes parecía imposible. Y quizá eso sea lo más hermoso del Mundial. Nos recuerda una y otra vez que los sueños no siempre pertenecen a los equipos más grandes. A veces, la mejor historia de todo el torneo la escribe el equipo más pequeño.